El arte requiere cierta crueldad. Shin es un psicópata meticuloso que cree que el asesinato es un arte. Alguna vez un prisionero jonio, pero liberado por elementos sombríos dentro del consejo líder de Jonia. El asesino en serie ahora presta sus servicios como sicario a esa camarilla. Utilizando su arma como un pincel, Shin crea obras de arte brutales que horrorizan a sus víctimas y testigos. Mostrar sus obras de horripilante drama le causa un placer retorcido, lo que lo convierte en la mejor opción para mandar el más poderoso de los mensajes, el terror. Shin, el virtuoso. Quien viaje a cualquier aldea a lo largo y ancho de Jonia podrá escuchar la historia de la captura del demonio dorado. Representado en varias obras teatrales y poemas épicos, el destierro del cruel espíritu todavía se celebra al día de hoy. Pero en el corazón de cada mito yace una semilla de verdad, y la verdad del demonio dorado dista bastante de la ficción. Por años, la infame criatura asoló las montañas sureñas de Jonia. A lo largo de la provincia de Shun, e incluso hasta Sonsan y Galrin, un monstruo asesinó a numerosos viajeros y, en ocasiones, terminó con granjas enteras. A su paso dejaba los cuerpos expuestos de manera perturbadora y retorcida. Los ejércitos armados recorrieron los bosques en su búsqueda, los poblados contrataron cazadores de demonios, los maestros bujú patrullaron los caminos. Pero ninguna de estas medidas detuvo la macabra actividad de la bestia. Sumidos en la desesperación, los miembros del Consejo de Shun enviaron a un mensajero para rogarle al gran maestro Kuso, de la Orden Kinkou, para que los ayudara. Encargado de la preservación del equilibrio entre los reinos espiritual y material, Kuso era un experto en el destierro de los demonios. Kuso, su hijo adolescente Zen y el joven aprendiz Seth viajaron a la provincia en secreto, por temor a que la maliciosa criatura se enterara de sus intenciones. Atendieron a incontables familias hechas añicos por los asesinatos, analizaron con mucha atención las espeluznantes escenas del crimen y buscaron conexiones entre las muertes. Pronto, Kuso se dio cuenta de que no eran los primeros en cazar a este asesino y se convenció de que esto era el trabajo de algo que iba más allá de lo demoníaco. A lo largo de los siguientes 4 años, el demonio dorado permaneció lejos de su alcance, mientras que la larga investigación transformó a los 3 hombres. La famosa melena rojiza de Kuso se tornó blanca, las ocurrencias y el buen humor característicos de Zen se fumaron para dar paso a una faceta más taciturna, mientras que Seth, la estrella más brillante del templo de Kuso, comenzó a batallar con sus estudios. Fue casi como si el demonio supiera que lo estaban buscando y se deleitaba con el tormento que le generaba su fracaso. Cuando por fin encontraron un patrón entre los asesinatos, se dice que el gran maestro Kuso pronunció las siguientes palabras: el bien y el mal no son verdades. Son engendrados por las personas y cada una de ellas ve sus matices de forma particular. Kuso trató de deslindarse de la investigación, pues había concluido que aquello que buscaban no era un demonio, sino un ser humano o un bastalla retorcido, un asunto que excedía los mandatos de los Kinkou. Reacios a darle la espalda a todo aquello que sacrificaron para llegar hasta el asesino, Zen y Seth convencieron a Kuso de persistir con la cacería. En la víspera del Festival del Espíritu Floreciente, en el paso de Shom, Kuso se disfrazó de un conocido calígrafo para pasar desapercibido entre el resto de los artistas invitados. Después, esperó. Zen y Seth se encargaron de tenderle una trampa muy bien preparada, y por fin, se encontraron frente a frente con su odiada presa. Kuso tenía razón, el famoso demonio dorado tan solo era un tramoyista que trabajaba en los teatros viajeros y casas de ópera de Shun y se hacía llamar Kada Shin. Después de capturar a Shin, el joven Seth trató de matar al temeroso hombre, pero Kuso lo detuvo. Le recordó a sus estudiantes que ya habían traspasado su jurisdicción y que matar a Shin solo empeoraría las cosas. A Kuso le preocupaba que, si se sabía que Shin era un ser humano, eso minara la armonía y la confianza características de la cultura jonia, o incluso alentara a otros a cometer crímenes similares. A pesar de las acciones de Shin, el legendario maestro decidió que el asesino debía ser capturado vivo y encerrado en la prisión del monasterio en Suula. Zen no estuvo de acuerdo, pero optó por obedecer la fría lógica de la sentencia de su padre. En cambio, perturbado y acechado por los horrores que había atestiguado, Seth era incapaz de comprender o aceptar este gesto piadoso. Se dice que, a partir de este momento, el rencor comenzó a florecer en su corazón. Encarcelado en Suula, Shin guardó sus secretos y no reveló mucho de su personalidad con el paso de los años. Los monjes que lo custodiaban se percataron de que era un estudiante brillante, sobresaliente en varias materias,
entre ellas la herrería, la poesía y la danza. A pesar de ello, no encontraron nada con que curarlo de sus mórbidas fascinaciones. Mientras tanto, afuera de los muros del monasterio, Jonia fue condenada al caos con la invasión del Imperio Noxiano. Esta guerra despertó el deseo de destrucción que yacía bajo aquella tranquila nación. Jin fue liberado de su ula poco tiempo después de la guerra contra Noxus. Posiblemente fue utilizado por uno de los múltiples elementos radicales que disputaban el poder de las tierras originarias cerca del final del conflicto. En el presente, Jin tiene acceso a los nuevos artefactos de las armerías Kazuri, aunque sigue siendo un misterio cómo logró conseguir esas herramientas de destrucción, así como la conexión que al parecer posee con Kazuri. Quienes quieran que sean sus sombríos patrones, dotaron a Jin de fondos ilimitados y no muestran ninguna preocupación ante la cada vez más ostentosa producción de sus puestas en escena. En fechas recientes, atacó a los miembros de la Orden Shanlei de Set. Asimismo, ha habido masacres y asesinatos con su estilo característico no solo a lo largo de las regiones jonias, sino también en lugares distantes como Piltover y Sound. Para cada Jin, parece que Runeterra entera no es más que un lienzo sobre el que desarrollar su arte atroz y solo él sabe dónde dará la siguiente pincelada. El hombre con el bastón de acero, por Odin Austin Safer. 1. El arma en su mano solamente era una herramienta, pero estaba perfectamente elaborada. Un tipo de oro estaba incrustado en el metal verde negruzco. Tenía grabado el nombre del herrero. Este detalle hablaba del orgullo y de la confianza de su creador. No era un arma piltoviana, esas cosas ordinarias que pretendían funcionar con las minúsculas cantidades de magia disponibles en esas tierras. Esta arma la había hecho un verdadero maestro forjador. La magia palpitaba desde su jonio corazón de bronce. Limpió la culata del arma por cuarta vez. No podía cerciorarse de que estuviera limpia hasta haberla limpiado 4 veces. No importaba que no la hubiera usado. No importaba que solo fuera a enfundarla en el bolso bajo la cama. No podía guardarla hasta no estar seguro de que estuviera limpia, y no podía asegurar su pulcritud hasta no limpiarla 4 veces. Aunque comenzaba a estar limpia. 4 veces la dejan limpia. Estaba impecable y era maravillosa. Sus nuevos patrones habían sido generosos. ¿Pero acaso los pintores más excelsos no merecían los mejores pinceles? La escala y la precisión de este nuevo artefacto hacían que su trabajo anterior, en comparación con las espadas, pareciera insignificante. Entender los mecanismos de las armas de fuego le había tomado varias semanas de estudio, pero evolucionar sus técnicas y de las espadas le había llevado meses. El arma contaba con 4 tiros. Cada bala había sido infundida con energía mágica. Cada bala era tan perfecta como la espada de un monje de la Silan. Cada bala era la pintura a través de la cual fluiría su arte. Cada bala era una obra maestra. No solo cortaba en partes el cuerpo, lo reacomodaba. El ensayo en el pueblo del molino ya había exhibido el potencial del arma y sus nuevos empleadores estaban satisfechos con la recepción del trabajo. Había terminado de pulirla, pero al tener el arma en la mano derecha la tentación era muy grande. Sabía que no debía, pero desempacó el traje negro de piel de anguila. Pasó las yemas de los dedos de su mano izquierda por la resbalosa superficie de la vestimenta. La sensación de la superficie aceitosa de la piel aceleró su respiración. Tomó la ajustada máscara de cuero, después, incapaz de contenerse, la deslizó sobre su rostro. Cubría su ojo derecho y su boca. Limitaba su respiración y removía su percepción de profundidad. Encantador. Se estaba colocando la hombrera cuando sonaron las campanas que había escondido en las escaleras que conducían a su habitación. Rápidamente guardó el arma y se quitó la máscara. «Hola», preguntó la sirvienta a través de la puerta. Su acento develaba una crianza al sur de este pueblo. «¿Hiciste lo que te pedí?», dijo él. «Sí, señor. Una linterna blanca cada 4 metros y una linterna roja cada 16. Entonces ya puedo comenzar», dijo cada Jin mientras abría la puerta de su habitación. Los ojos de la mujer se abrieron más mientras él salía. Jin era muy consciente de su aspecto. Habitualmente provocaba espasmos de un odio cohibido, pero hoy era día de presentación. Hoy cada Jin se mostraba como una figura esbelta y elegante mientras se alejaba con un bastón. Estaba jorobado y su capa parecía cubrir una deformidad gigantesca sobre su hombro, pero una zancada alegre la ocultaba.
Golpeaba con fuerza el bastón que iba por delante de él mientras avanzaba hacia la ventana. Luego golpeteó el marco rítmicamente, 3 toques y después un cuarto. Su oro resplandeció, su capa color crema ondeó y sus joyas brillaron bajo el sol. ¿Qué es eso?, preguntó la sirvienta, señalando el hombro de Jin. Él hizo una pausa para examinar el rostro angelical de la mujer. Era redondo y perfectamente simétrico, un diseño soso y predecible. Si se lo quitara sería una máscara terrible. Es para el crescendo, querida, dijo Kada Jin. Desde la ventana de la posada tenía una vista panorámica del resto del pueblo situado en el valle debajo de él. Esta presentación tenía que ser maravillosa, pero aún había mucho trabajo por hacer. El concejal regresaría esa noche, y hasta ese momento, todos los planes de Jin para entonces parecían poco inspiradores. Traje algunas flores para su habitación, dijo la mujer abriéndose paso. Él pudo haberse valido de alguien más para colocar las linternas, pero no lo hizo. Pudo haber cambiado su atuendo antes de abrir su puerta, pero no lo hizo. Ahora, ella había visto a cada Jin portando sus galas. La inspiración que él necesitaba era ya muy evidente, muy predestinada. Nunca había una lección. No se podía escapar del arte. Tendría que convertir el rostro de la sirvienta en algo más interesante. 2. El cerdo glaciado relucía sobre el caldo de 5 sabores. El aroma sedujo a Zen, pero él apartó su cuchara. La mesera sonreía y asentía en señal de aprobación mientras se alejaba. La grasa aún tenía que derretirse en el caldo. Sin duda alguna, la sopa de por sí ya era excelente, pero en un momento el sabor alcanzaría su apogeo. Paciencia. Zen observaba con atención el interior de la posada acantilados blancos. Era engañosamente sencillo y agreste. Los maestros ebanistas habían sido muy hábiles al remover la corteza del árbol y en dejar hojas solo donde fuera necesario. La vela en la mesa de Zen titiló de forma errónea. Se escabulló de la mesa para tomar sus cuchillas, que estaban debajo de su abrigo. Tus estudiantes son tan silenciosos como una bórax embarazada, dijo. Se adentró en la posada solo y vestido como un comerciante. Casi rozando a la mesera, se sentó a 3 mesas de distancia. Cada partícula de Zen deseaba correr hacia su enemigo y vengar a su padre, pero ese no era el camino del crepúsculo. Se tranquilizó al percatarse de que era una distancia considerable, incluso si solo estuviera a la distancia de su dedo índice. Zen volteó a ver a Zen esperando ver su sonrisa. En cambio, su rival suspiró. Su piel estaba pálida y unos oscuros pliegues colgaban bajo sus ojos. He esperado durante años, dijo Zen. Calculé mal la distancia, preguntó Seth, con cansancio. Me acercaré y te atacaré, incluso si me cortan la cabeza, continuó Zen, deslizando su pie hacia atrás y ladeándolo contra el piso. Seth se encontraba a 10 pasos y a una mitad de dedo de distancia. Tu camino está más cerca del mío. Los ideales de tu padre eran débiles y Jonia ya no podía darse ese lujo, dijo Seth. Se reclinó hacia atrás en su silla, manteniéndose justo fuera del alcance que Zen necesitaba para asestarle un golpe mortal. Sé que eso no es algo que puedo hacerte entender, pero te ofreceré una oportunidad para que te vengues. Zen se acercó unos centímetros hacia el borde de su silla. Yo no actúo por venganza, tú desafías el equilibrio. Y por ello, estás condenado. El demonio dorado escapó, dijo Seth con franqueza. Imposible, respondió Zen sintiendo un vacío en el pecho. La victoria más grande de tu padre. Y ahora, nuevamente, su tonta misericordia manchó su legado. Seth negó con la cabeza. Tú sabes lo que esa cosa es capaz de hacer. Luego se inclinó sobre la mesa, al alcance de Zen y con el cuello expuesto intencionalmente. Y tú sabes que solo nosotros dos podemos acercarnos lo suficiente para detenerlo. Zen recordó la primera vez que vio el cuerpo de alguien asesinado por el infame Kada Jin. Su piel se erizó de tan solo pensarlo y sus dientes rechinaron. Solo su padre había sido lo suficientemente fuerte como para seguir creyendo que la justicia misericordiosa podía tener lugar. Algo dentro de Zen cambió ese día y algo en Seth se rompió. Ahora, ese monstruo había vuelto. Zen puso sus espadas sobre la mesa y miró el plato perfecto de sopa que estaba frente a él. Las gotas pequeñas y aceitosas de la grasa de cerdo relucían en la superficie, pero Zen ya no tenía apetito. 3.
Aún no había señal alguna de Zed. Era decepcionante, muy decepcionante. Sin duda había ido a buscar a su antiguo amigo. Era probable que Zed estuviera escondido y observando. Shin tenía que ser cuidadoso. Desde el muelle, Shin miró de vuelta hacia la nave extranjera. La marea había llegado y la embarcación zarparía en unos momentos. Tendría que regresar pronto si es que quería actuar en Zone el mes siguiente, riesgo sobre riesgo. Se detuvo para mirar su reflejo en un charco. Desde el agua, un comerciante mayor y preocupado le devolvió la mirada. Los años de práctica actoral combinados con un entrenamiento militar le habían dado el control total sobre sus músculos faciales. Era una cara común y corriente a la que él le había dado una expresión ordinaria. Cuando subió por la colina, Shin se mezcló con facilidad entre la multitud. Revisó las linternas blancas sobre él, calculando la distancia. Si Zed aparecía, las necesitaría. En la posada en la cima de la colina, miró las jardineras en las que había escondido trampas, cuchillas afiladas de acero con forma de flores que cubrían su ruta de escape en caso de que algo saliera mal. Pensó en cómo el metal destrozaría a la multitud y salpicaría los muros verdes azulados recién pintados del edificio con color rojo. Era tentador. Se abría paso a través de la multitud cuando escuchó al anciano de la aldea dirigirse a Zen. ¿Por qué el demonio la atacaría, así como a los concejales?, preguntó el viejo. Zen, vestido con su traje azul, no contestó. Otra de los Kinkou, una joven llamada Kaali, se paró junto a Zen. Caminó hacia la puerta de entrada de la posada. No, dijo Zen, mientras bloqueaba su paso. ¿Qué te hace pensar que no estoy lista?, exclamó Kaali. Yo no estaba listo cuando tenía tu edad. En ese momento, un guardia del pueblo entró a tropezones por la puerta, su rostro estaba pálido y vacío. Su piel, era. Dio unos cuantos pasos y después se desplomó conmocionado. Contra la pared del fondo, el dueño de la taberna reía. Después comenzó a llorar. Su rostro estaba dominado por la locura. Él la vio. Vio la flor. Estas no eran personas que olvidarían haber presenciado el trabajo de cada Shin. Zen escudriñó los rostros de los mirones. Chico listo, pensó Shin, antes de desaparecer hacia el fondo de la multitud. Revisó los techos en busca de Zen mientras caminaba de vuelta hacia la embarcación. No se podía escapar de este trabajo. Juntos o separados, Zed y Zen perseguirían las pistas que había dejado. Las seguirían hasta el Festival de las Flores de vuelta al paso de Xom. Y cuando se desesperaran, entonces tendrían que trabajar juntos nuevamente. Sería tal como cuando eran jóvenes. Se acurrucarían juntos en una mezcla de asombro y miedo. Solo entonces el gran Kada Shin se revelaría y su verdadera obra maestra comenzaría. 4.